Q. La estrategia PASU y la estrategia hiperbórea. Ahora bien, la respuesta categórica puede ser puesta en una dimensión más comprensible si profundizamos un poco sobre las propiedades apuntadas de cada estrategia. Comencemos, ante todo, por destacar que una estrategia PASU, tal como la que seguían los nativos de la alegoría, se basa fundamentalmente en la noción de territorio, la cual no es más que la intuición del principio del cerco. Este principio, que según hemos explicado es arquetípico, se encuentra en muchas especies animales, especialmente en aves y mamíferos superiores, incorporado como patrón de conducta instintivo. Particularmente notable es el instinto territorial de los primates, quienes, al igual que los homínidos, se encuentran en ramas muy cercanas al tronco filogenético del pasú. Esto demuestra que el animal hombre, el pasú, ha heredado por evolución el principio del cerco, el cual es un arquetipo que inicialmente interviene como patrón instintivo, pero al que luego la razón interpreta y esquematiza en la estructura cultural como principio matemático. De más está aclarar que algunas corrientes desviadas del racismo hiperbóreo, que desconocen la condición espiritual infinita del Viria y aún al mismo espíritu eterno, no vacilan en apoyarse en la etología y aliarse al evolucionismo darwinista, haciendo el juego a la sinarquía. En su afán por justificar a ultranza el mito de la propiedad privada, estos racistas biologicistas, que ignoran que el espíritu no evoluciona, sino que es perfecto y eterno, motivados por un ingenuo e irritante egoísmo clasista, intentan afirmar una línea que parte del instinto territorial, se concreta con el dominio del territorio, se consolida con el instinto de propiedad, se perpetúa en la familia y la comunidad, y conduce finalmente a la nación y al instinto patriótico del nacionalismo. Pues bien, nosotros vamos a ratificar que todo esto es cierto, pero es cierto para el pasú. En efecto, a menos que se padezca una excepcional impureza de sangre, no se dejará de notar que las ideas anteriores hieden a suprafinalidad, a designio, a plan evolutivo, a arquetipos, a jerarquías débicas, en fin, a intención del demiurgo. ¿Y en qué fallan los famosos racismos biologicistas? Respuesta: en la ausencia total del concepto de mística. Por eso la sabiduría hiperbórea aconseja aplicar a todo racismo sospechoso la siguiente pauta crítica. Si el racismo es místico, entonces es hiperbóreo y espiritual. En caso contrario, no lo es. Y quien sustente un racismo sin mística, aunque declame su pureza de sangre, no es más que un vil engañador, o un auténtico engañado, al servicio de infames oligarquías, cuyos fines inconfesables son los mismos que los de la sinarquía judía. Pero estas duras palabras merecen una aclaración. ¿Qué debe entenderse por racismo con mística? Respuesta: el racismo es místico cuando es carismático, pues según se vio en el artículo El cordón dorado, la mística es una forma determinada por un ser, el carisma, y el carisma es un agente acausal que conecta a todos los virias por el hecho de su origen común, por su linaje hiperbóreo, en una vinculación carismática, que reconoce un centro o un principio en el líder hiperbóreo o Führer, es decir, en el viria de sangre más pura. La mística genera el hecho natural de la aristocracia de la sangre, la cual no pasa necesariamente por una clase social ni por una casta, salvo que la sociedad esté organizada en base a la estrategia imperio universal de los sidas hiperbóreos, que se estudiará en la segunda parte. En resumen, si hay un líder carismático, hay mística, y si hay mística, hay aristocracia de sangre efectiva, reconocida por el pueblo, una aristocracia que no requiere ser probada con títulos y blasones, una aristocracia que se nutre del pueblo que lo sostiene y que cumple su rol de aglutinar a éste carismáticamente, promoviendo la pureza de sangre y la elevación de la miseria material y espiritual en que se encuentra. Por el contrario, si no hay líder, no hay mística, y si no hay mística, no puede haber aristocracia alguna que sea legítima,
por más títulos que alegue, sino las siniestras oligarquías bastardas de nuestros días, aliadas material y espiritualmente al judaísmo usurero y corruptor. Solo un líder carismático da legitimidad a una aristocracia de la sangre, y solo si hay líder y aristocracia verdadera, es lícito unir sangre y suelo. De aquí surge el derecho hiperbóreo de conquista, que no se basa en la fuerza física, sino en la pureza de sangre, en el derecho espiritual a reinar sobre pueblos degradados y sin mística, quienes han perdido toda autoridad sobre el territorio que ocupan. Sin líder, sin mística, sin aristocracia, el suelo no significa nada, es decir, nada espiritual, nada que apunte a la liberación material del espíritu. En cambio, sin estas condiciones, el suelo significa mucho para el Pazú, porque asociado masivamente, republicanamente, democráticamente, puede cumplir mejor el objetivo de su finalidad. Un ejemplo de todo esto nos lo ha brindado recientemente el Führer, cuando legitimó carismáticamente a la única aristocracia de sangre del siglo XX, es decir, a la SS, cuyos miembros, de haber contado con el tiempo suficiente, habrían otorgado un sentido trascendente a la relación del hombre con el suelo, basado en un auténtico racismo hiperbóreo espiritual, y no meramente biologicista. No es el caso de repetir aquí temas que están suficientemente desarrollados en otras de nuestras obras, tales como el Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS. Pero es bueno recordar un concepto ya anticipado, que procede de las teorías de la guerra expuestas en dicha obra. Para el Pazú, la guerra es el modo como los arquetipos resuelven sus conflictos. De tal guerra entre arquetipos psicoideos, cuyas manifestaciones en el plano físico envuelven a las especies animales en continuos conflictos que apuntan a la selección natural y a la evolución, parten las observaciones y conclusiones de la etología, asimiladas erróneamente por el racismo materialista y miope. Es que el hecho principal descubierto por la ciencia etológica es rigurosamente verdadero. El Pazú es un animal hombre, esencialmente territorial, vale decir, uno que acostumbra a elegir territorios, a ocuparlos y a defenderlos, que sabe cómo limitarlos con señales demarcatorias y también cómo reconocer las fronteras de los territorios ajenos. Justamente la principal fuente de conflictos en las comunidades humanas, según afirma la etología, es la violación del espacio territorial, sea individual, sea colectivo, de manera semejante a lo que ocurre en otras especies animales. Esto es cierto, repetimos, pero se trata de ciega lucha entre arquetipos psicoideos, de dialéctica de la naturaleza, de plan evolutivo, de tendencia entelequial. Pretender elevar este hecho a supremo principio del racismo es pura ceguera y necedad. Pero atrás de tal error del racismo ingenuo se oculta una causa más grave, inherente a las tinieblas cada vez más cerradas del Kali Yuga. Es la ignorancia de la estrategia o que los siddhas de Agartha llevan adelante para contrarrestar el plan del demiurgo y de los siddhas traidores, la cual será expuesta en la segunda parte. Dicha estrategia, que cuenta con la presencia del Graal, se propone dotar a las comunidades de virias de los elementos necesarios y suficientes como para que sus líderes carismáticos intenten una purificación conjunta de toda la comunidad racial, transmutando y superando las tendencias animales del Pazú, que luchan en la sangre con la herencia del linaje hiperbóreo. Los siddhas leales, para ello, enseñan las vías secretas de liberación de la sabiduría hiperbórea, entre ellas la vía de la oposición estratégica que venimos examinando. Tales vías permiten a los líderes o a las élites de virias despiertos que los secundan en secreto trazar las estrategias hiperbóreas. Entonces los líderes conducen a los pueblos hacia la mutación biológica, que tiene por objeto su elevación espiritual, pero que solo puede darse en el marco de una mística, a menudo declarando la guerra total al enemigo, o empleando la guerra como instrumento de purificación sanguínea, como un medio para generar colectivamente la hostilidad esencial, que convierte al hombre en héroe. Claro que esta guerra no es ni parecida al conflicto territorial del Pazú y no debe ser confundida.
Así como la agresividad animal que exhibe el pasú para defender su territorio, no guarda relación con la hostilidad esencial del espíritu, ni se llega a ésta por una refinación de aquella, sino todo lo contrario. Ambos tipos de guerra son esencialmente diferentes y opuestos. No podría ser de otra manera, puesto que uno tiende a concretar la entelequia del pasú, a cumplir con el objetivo macrocósmico de su finalidad, consiguiendo que el espíritu cautivo lo eleve en la escala animal por evolución, y el otro tiende a liberar el espíritu cautivo, con lo cual tan siniestro plan queda definitivamente roto. Ambos conceptos antagónicos de la guerra se derivan de la estrategia pasú y de la estrategia hiperbórea, pero, y esto no nos cansaremos de afirmarlo, solo con la última, en el marco de una mística, se da el hecho de la raza hiperbórea, el pueblo junto a su líder, junto al centro carismático que identifica metafísicamente a los hombres por el origen común en la sangre, por el linaje hiperbóreo. De otro modo, solo hay raza biológica, meras diferencias genéticas de los cromosomas, que revelan los planes arquetípicos de cada especie, es decir, la codificación química de un aspecto de los designios ónticos de las especies vivas. La mejor manera de aclarar la diferencia entre ambas estrategias es remitirnos nuevamente al principio del cerco y al símbolo del origen. El pasú es un animal territorial, porque emplea en todos los niveles de su estructura psíquica, racional, cultural y consciente el principio del cerco, a menudo sin reconocerlo abstractamente como tal. El viria, que hereda la parte biológica del pasú, cuando está perdido, emplea como el principio del cerco, por ejemplo, para separar una fuera de una dentro, un fondo de una forma, un continente de un contenido, etc. Y desde luego, para cumplir la función territorial, el revier, que consiste en proyectar un signo del cerco y poner sentido en un coto exclusivo, en una región que será ocupada, señalada y defendida. Hasta aquí, el viria perdido no se aparta de las leyes etológicas, y de allí la confusión de los racistas biologicistas. Pero el viria es un ente esencialmente dual. En su ser coexiste, junto a su naturaleza anímica, la manifestación trascendente del espíritu, al yo que refleja en mayor o menor medida al yo infinito, es decir, en el viria coexiste una herencia animal y una herencia hiperbórea. Cuando despierta, cuando la vinculación carismática del cordón dorado lo pone en contacto con los sidas leales o con un líder y accede a las vías de la liberación, entonces el yo infinito se manifiesta en el símbolo del origen, dando lugar al selfte y a la posibilidad de proyectar desde allí al signo del origen sobre el signo del cerco, produciendo un cerco infinito. Nace así la mística hiperbórea, la cual no es más que un cerco infinito con un contenido carismático, un espacio estratégico, el arquémona que produce el viria como acto de guerra individual. Es, en verdad, una mística personal, en tanto que la mística racial es sólo el caso general de aquella, la determinación de un arquémona o espacio estratégico para la transmutación y liberación espiritual de toda una comunidad carismática. He aquí pues la diferencia. El pasú, como cualquier animal territorial, debe defender a muerte el territorio cercado, el cual puede ser atacado y violado desde todo ángulo, puesto que la frontera no es real, sino solo la proyección del signo del cerco, es decir, la exteriorización del principio del cerco, de un arquetipo de la mente que crea la ilusión de la separación fáctica en la línea fronteriza. El territorio del pasú puede ser, así, sitiado, concretamente rodeado y circunvalado, y efectivamente violado y ocupado por un enemigo, tal como les ocurrió a los nativos de la alegoría con la invasión de los extranjeros hiperbóreos. El pasú o el viria perdido, si solo cuentan con el principio del cerco, podrán quizá sostener un territorio a pura fuerza, haciendo la guerra según una estrategia pasú espacial y temporal, como por ejemplo en nuestros días la Unión Soviética, pero jamás podrán crear una mística dentro de sus torpes fronteras, más imaginarias que reales.
El Viria despierto, en cambio, puede producir un cerco infinito invulnerable o una mística racial impenetrable, es decir, espacios estratégicos donde es imposible la acción enemiga. Ya mostramos en la alegoría la imposibilidad de sitiar o vulnerar un cerco infinito, y ahora es claro por qué vencieron los extranjeros. ¿En qué consiste la diferencia entre la estrategia Pasú y la estrategia hiperbórea que afirmaba la respuesta categórica? Los extranjeros dominaron la plaza y derrotaron a los nativos, porque ellos disponían de una mística hiperbórea, a la cual concentraron sobre la muralla para producir el cerco infinito. Los nativos, por su parte, solo deseaban expulsar a los intrusos de su territorio, del área considerada como coto exclusivo de su tribu. Mas por carecer de mística, por realizar operaciones de guerra con una estrategia pasú basada en el principio del cerco, fueron derrotados por la superior estrategia espiritual de los extranjeros. Ellos supieron proteger su espacio estratégico con un cerco infinito invulnerable, y esto es algo que no puede hacer ningún animal territorial, por mucho que le pese a la etología y al racismo biologicista, ni siquiera el pasú. Pero sí lo puede hacer el Viria, y lo puede hacer porque el Viria participa del infinito. Para terminar, solo cabe agregar que la estrategia O de los Siddhas leales contempla todos los aspectos de la mística racial, vale decir, todos los pasos estratégicos que debe dar necesariamente una comunidad de sangre pura para ir desde la confusión de los Virias perdidos hasta la transmutación colectiva en Virias despiertos y Siddhas. Naturalmente, esto supone un enorme caudal de conocimientos, que, sin embargo, fue patriotismo completo de nuestros antepasados Cromañón, los supervivientes atlantes, padres de la raza blanca. Este pueblo, al que la sabiduría hiperbórea denomina guardianes de la sabiduría lítica, legó una parte de sus conocimientos a los diversos pueblos de la preantigüedad que fundaron, mezclándose con comunidades pasú también sobrevivientes, con esclavos de la Atlántida, y con otras tribus primitivas que encontraron durante su larga travesía que duró milenios. Pero este legado, debido al estado del planeta luego de la Guerra Total Atlante, no pudo ser transmitido de otra forma que como herencia cultural, la cual naturalmente se fue degradando y perdiendo con el correr del tiempo. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y la falsificación de la historia ejecutada por la sinarquía, aún pueden reconocerse grandes trozos de la sabiduría hiperbórea en muchas culturas antiguas, y de eso vamos a hablar en otras partes de este libro. Como ejemplo clásico, claro está, se destaca la antiquísima idea del imperio universal, lo cual es un símbolo cultural bastante degradado, pero que sin embargo aún representa el proyecto de una mística completa. Aquí lo que nos interesa señalar es que la puesta en práctica de una mística racial incluye una cierta manera especial de ocupar el territorio, un método en el que intervienen conceptos específicos sobre la función de la agricultura, el trazado de la ciudad y la construcción de murallas de piedra. Muchos pueblos antiguos conocieron esto, tales como los de Mesopotamia, Sumer y Babilonia, o Egipto, Grecia y Roma, etc. De todos ellos se destacan luminosamente los etruscos, y ya en épocas de la era actual los godos y sajones. A estos últimos trataron de destruir Carlomagno y sus descendientes, debido a su gran pureza racial y a la fuerza de su mística, la cual, no obstante, se puso de manifiesto un siglo más tarde, cuando Enrique I de Sajonia, el pajarero, levanta su línea de castillos en el este. Pues bien, este conocimiento hiperbóreo que procede de la estrategia O de los Siddhas llegó a su más alto nivel en el siglo XX, por obra de Heinrich Himmler y su élite de iniciados hiperbóreos de la Orden Negra SS. Himmler, junto con Darré y otros especialistas del Instituto Ahnenerbe, desarrollaron y adaptaron a la cultura actual el concepto de agricultura mágica, el cual se pensaba aplicar en el futuro Estado SS a formarse, luego de la Guerra Total en Europa, pero el que se iba a experimentar durante la conquista de Lebensraum en el este.
y que la SS dominaba la vía de la oposición estratégica. Lo prueba, entre otras, la construcción de los KZ, los Konzentrationslager, o campos de concentración, los cuales estaban diseñados de manera tal que un iniciado hiperbóreo podría en algún momento proyectar el signo del origen sobre su perímetro y producir un cerco infinito, regenerando por transmutación en el área estratégica a los internados, es decir, despertando su linaje dormido, purificando su sangre. R. Conclusión sobre la técnica arquemónica. En el artículo P explicamos mediante una alegoría el concepto del cerco infinito y su propiedad de ser invulnerable frente al ataque enemigo. Sin embargo, el choque de estrategias en el que se transformaba el conflicto alegórico entre nativos y extranjeros nos llevó a la respuesta categórica y a la aclaración del artículo Q. Sabemos ahora en qué consiste un cerco infinito y comprobamos la superioridad de la estrategia hiperbórea. Pero debemos recordar que nuestro propósito inicial era describir la técnica arquemónica, aplicada a un acto de guerra individual. La alegoría, por el contrario, nos ha mostrado la producción de un cerco infinito mediante una mística racial. Debemos, pues, regresar a la arquémona de la figura 33 y utilizar lo último que hemos visto para describir la técnica arquemónica individual de la Einherjar. Para comprender el poder absoluto que la técnica arquemónica pone a disposición del Viria despierto, solo hay que extender con la imaginación el grosero ejemplo de la alegoría a todos los espacios de significación de Maya, y suponer que en ninguno de ellos el demiurgo conseguirá sitiar el arquémona, el oppidum protegido por un cerco infinito. Para exponer de manera dramática la situación que el acto de guerra individual plantea al demiurgo, podemos afirmar que así éste ordenase a todos los ángeles, devas, maestros, etc., de las jerarquías cósmicas que se tomasen mano con mano para rodear al arquémona, ello sería un intento imposible. En efecto, no hay suficiente número de mónadas en el universo para sitiar y rodear a un cerco infinito, menos aún para intentar atacarlo con éxito. Por eso decíamos páginas atrás que si la estrategia del Viria despierto está apoyada por una gran pureza de sangre, de tal modo que no pueda ser engañado en ningún espacio de significación macrocósmica o mundo posible, es inevitable que el desafío de asaltar la plaza debe resolverse cara a cara con el demiurgo. ¿Por qué con él? Respuesta: porque el demiurgo es también espíritu infinito, único ser del universo material que puede interponerse en el último trecho del movimiento estratégico y liberador del arquémona. Sin embargo, el demiurgo jamás aplicará su infinito potencial dentro del macrocosmos, pues debe evitar que el mismo se plasme en el plano arquetípico, y de allí pase a contaminar a los entes finitos. Su intervención será de otro tipo. Procurará entablar un contacto directo con el Viria, de demiurgo a yo despierto, con el fin de engañarlo hasta que debilite el cerco infinito, y luego destruirlo. Para ello apelará a todos sus recursos de cosmocrator, tocará todas las fibras del Viria, explorará cada tramo de su historia buscando el punto débil. Utilizará, por ejemplo, los registros akáshicos de la psicoesfera terrestre, y el Viria oirá con claridad cómo las voces de sus antepasados requieren desde la luz astral que se les permita ingresar en el arquémona. Pero ni a esta ni a otras celadas semejantes debe ceder el Viria, quien ha de ser en todo momento un guerrero sin corazón, sin alma, puro valor, pura voluntad resuelta hacia el origen. Fuera del peligro real que representa un enfrentamiento tal con el demiurgo en la vía de la oposición estratégica, ello constituye un riesgo calculado, al extremo que se cuenta de antemano con el mismo y se lo ha incluido como parte de la técnica. El enfrentamiento directo con el demiurgo permite, en efecto, el dominio del tiempo, es decir, independizar el área estratégica del arquémona, del tiempo trascendente del macrocosmos. La creación de un tiempo propio. Esto se consigue por medio de la oposición estratégica, que se expondrá en el próximo artículo. Hemos demostrado que nadie puede rodear un cerco infinito, propiedad que convierte al espacio estratégico ocupado por el Viria despierto en invulnerable.
Ni aun el demiurgo mismo puede hacerlo, pues desde su aspecto sucesivo y finito, le resulta imposible abarcar el infinito actual. Y si el demiurgo no puede hacerlo, menos aún podrá alguno de sus secuaces terrestres. Sin embargo, se afirma permanentemente una fábula, en verdad un mal chiste de judíos, a la cual no podemos dejar de comentar aquí. Es la que se refiere al presunto suicidio del Führer, ejecutado por este, según la versión de los aliados, como forma de evitar su captura a manos de las tropas rusas que se aprestaban a ocupar Berlín. En primer lugar, digamos que el Führer no tenía ninguna necesidad de suicidarse, porque jamás podría haber sido capturado por nadie, y mucho menos por unos judíos renegados y una soldadesca esclava embrutecida. El Führer es un Sida berserkir, al que no es posible rodear ni en la Cancillería del Reich ni en ninguna otra parte. Si desapareció en 1945, no es porque se haya suicidado o haya sido capturado. El Führer se encuentra vivo hoy día, pues como Sida berserkir es inmortal. La posesión del Graal ha brindado a la SS una sabiduría incalculable, que les permitirá armar un ejército de virias inmortales provistos de vehículos voladores, sin motor, basados en la ingeniería arquetípica y la técnica arquemónica. Por eso, aunque este comentario pueda parecer extravagante y absurdo, ello nos tiene sin cuidado, pues se ajusta a la más estricta verdad. Cercano está el día en que el Führer regrese. Lo hará montado en un caballo octópodo, que marchará al frente del Bilderheer, de los héroes del Valhalla, junto al último batallón de la SS, el de los hombres cresta con cuerpo de braja, y luego de una gran matanza selectiva, de la que solo se salvarán los que tengan sangre pura, se concretará la parucia de Cristo Lucifer, el gran venusiano, el jefe legendario de la raza espiritual hiperbórea. Vendrá nuevamente a la tierra para reinar sobre un pueblo de virias despiertos y transmutados. S. La oposición estratégica desde la Arquémona. Supongamos ahora que el viria despierto, pleno de hostilidad hacia el macrocosmos, ha ocupado la plaza de la figura 33. Su primer paso, según ya vimos, es doble. Por una parte proyecta el signo del cerco sobre el Vallo Obsessum, hecho que se confirma al reconocer la distinción entre plaza y Valplas, pero simultáneamente, por otra parte, proyecta el signo del origen sobre el Vallo Obseso, dando lugar a la manifestación del polo infinito. Se produce así un cerco infinito en torno de la plaza, transformada ya en espacio estratégico, apto para la liberación del viria. Bien que se mire esta operación, se verifica lo que estudiamos en artículos anteriores. En la primera parte interviene un principio matemático, la herencia del pasú. En la segunda parte actúa en cambio el linaje hiperbóreo, la herencia de los sidas ancestrales, es decir, el símbolo increado del origen. El cerco estratégico aísla al viria de todo espacio macrocósmico y le otorga la autonomía espacial. Ese punto donde el guerrero puede descansar por un instante el brazo armado, detenerse en la lucha y volver la mirada hacia el bril. Mas esta conquista no es aún definitiva. No libera completamente al viria, en tanto su cuerpo material, el microcosmos potencial, guarde alguna relación de simultaneidad, alguna sincronización con el tiempo trascendente del macrocosmos. Es imprescindible, pues, evitar que la isotropía del tiempo trascendente invada el arquémona, que el arquémona sea sucesivo en él. Si se pudiese evitar esa presencia temporal del demiurgo, entonces la autonomía del microcosmos potencial podría ser completa, quedando aislado del espacio y del tiempo trascendente. ¿Es posible esto? Respuesta: sí, por medio de la oposición estratégica. Como en la descripción de todas estas operaciones se trata de casos en que interviene el infinito actual, ellas solo serán comprensibles en la medida en que el lector logre imaginar o intuir qué es lo que realmente ocurre en cada caso. Aquí trataremos de mostrar sintéticamente el principio empleado por la Einherjar para crear un tiempo propio, absolutamente local en el arquémona.
Para aproximarnos a la idea sintética de la oposición estratégica, razonemos de este modo. El valle obseso es un cerco infinito. Ello significa, entre otras propiedades, que no puede ser rodeado, porque no termina nunca. Es decir, el valle obseso no puede ser una curva cerrada. Debe estar abierta en algún punto. Debe haber un extremo sin fin. Ahora bien, tal como se explicó en el artículo I del inciso anterior, estos argumentos son esencialmente equívocos, producto de la imposibilidad de la razón para comprender el infinito actual. El razonamiento, por ese camino, no puede llegar a otra conclusión que el infinito potencial, es decir, la postulación de la sucesión infinita. Para comprobarlo, no tenemos más que buscar la sentencia consecuente de los argumentos anteriores. Entonces el valle obseso debe estar constituido por una sucesión infinita de puntos, los que puedan agregarse indefinidamente en los extremos de la curva. Pero esta conclusión es falsa, pues supone no un infinito actual, presente, completo en todo momento, sino un infinito potencial, al que se tiende por agregación extrema, es decir, por aumento de extensión. Y tal falacia la produce la razón, porque no dispone de arquetipo del infinito actual, con el cual conformar un esquema. Su conclusión, por lo tanto, aunque eminentemente lógica, es irreal. El infinito potencial, que es un concepto cultural, es decir, sistemático y racional, no puede comprender al infinito actual, real y perfecto del valle obseso. ¿Y cómo debe entenderse, pues, el infinito actual, si no es posible comprenderlo racionalmente? Respuesta. En principio, hay que asumir que todo concepto del infinito actual ha de presentar una estructura paradójica, vale decir, una estructura que resultará ambigua y hasta contradictoria para la razón. Con esta advertencia, digamos que el infinito actual, por ser perfecto, es simple. Esto es, no puede ser dividido ni siquiera por la razón, y desde luego no es una sucesión infinita. El valle obseso no se compone de puntos ni de partes. Como cerco infinito, todo él es infinito. Su curva no presenta abertura en parte alguna, es continua y sin embargo es infinita. La cualidad de ser indivisible conduce a una paradoja real, la cual ha de servir como ejemplo de cuanto venimos diciendo. En efecto, durante su permanencia en el macrocosmos, mientras subsiste en el tiempo trascendente, el valle obseso es óntico, vale decir, es un ente infinito, absurdo e increado, pero real. O sea, en tanto que ente infinito, el valle obseso es perceptible, capaz de impresionar la esfera sensible de un observador. Pero es sabido que todo observador de un ente extenso solo puede percibir de él un aspecto en perspectiva, vale decir, una parte del ente. Si contemplamos la cerca que rodea a aquella casa, solo percibiremos una parte de la misma. No podemos ver, por ejemplo, el tronco que está plantado por detrás de la casa. Esta imposibilidad es real e inevitable, debido a que los órganos sensoriales no permiten aprender los entes en forma volumétrica e integral. Y aquí, en el choque de dos realidades opuestas, es donde hallamos un concepto paradójico, que sin embargo revela otra propiedad del cerco infinito. Nos referimos a que si el observador del valle obseso percibe realmente una parte de él, y si el valle obseso, por ser perfecto infinito actual, no puede ser realmente dividido, nos hallamos frente a la conclusión paradójica de que, se observe desde donde se observe, del cerco infinito siempre se percibirá el todo, o también, en la percepción del infinito actual, la parte contiene al todo. Desde luego, la conclusión paradójica encomillada constituye desde antiguo el principio hermético de la magia. Quien observe una arquémona, que aún subsiste en el tiempo trascendente, verá a la vez un aspecto, una parte y el todo del cerco infinito. De allí las ilusiones y efectos paradójicos que sufrieron los nativos de la alegoría frente a la muralla infinita. Naturalmente, es imposible circunvalar un ente que es el mismo en todas las partes observadas.
¿A dónde nos conduce la comprobación de tan insólita propiedad del cerco infinito? Respuesta: a la posibilidad que dispone el viria despierto de practicar la oposición estratégica desde la arquémona y neutralizar la isotropía del tiempo trascendente. Para comprender esta posibilidad, debemos imaginar una situación y plantear una pregunta. La situación es la siguiente. El viria despierto en el arquémona tiene ante sí al cerco infinito. Él, como cualquier observador exterior, ve la totalidad del cerco infinito. Pero ocurre que el cerco es infinito porque él proyecta el signo del origen sobre el valle obseso, y que tal proyección la efectúa sobre el mismo punto que observa. Quiere decir que lo que realmente ve el viria despierto es el polo infinito sobre el cerco, que por eso es infinito. Mire en la dirección que mire. Se entiende entonces que para el viria despierto solo importa el punto de proyección del signo del origen, sobre el cual está concentrada su atención. No debe preocuparse por lo que sucede a sus espaldas. Por ejemplo, por qué en el arquémona no hay adelante ni atrás. Todo el cerco está en el punto de su atención, bajo el polo infinito. Pues bien, si todo el cerco está bajo su punto de observación, ello implica que el tiempo trascendente solo puede ser isotrópico en esa dirección. Es comprensible que así ocurra, porque bajo el signo del origen se encuentra el signo del cerco y el cerco real, ahora convertido en infinito, el cual, aun cuando está concentrado en un punto simple, no deja por eso de subsistir en el tiempo trascendente. El punto que soporta el signo del origen, punto que es el cerco completo, aun cuando brinda una aislación impenetrable a todo espacio exterior, es penetrado, sin embargo, por el tiempo trascendente, en el cual permanece y subsiste. Hasta aquí la situación que debíamos imaginar. Formulemos ahora la pregunta obvia. ¿Es posible evitar la isotropía del tiempo trascendente en la dirección del punto de proyección del signo del origen? Respuesta: el viria puede oponerse estratégicamente desde la arquémona a la isotropía del tiempo trascendente. ¿Cómo? Respuesta: aprovechando la propiedad que posee el tiempo trascendente, que ya se expuso en el artículo B del inciso la conciencia, tiempo transversal, de ser anisótropo para todo otro tiempo inmanente en el sentido de su sucesión. Con otras palabras, el tiempo trascendente fluye en el arquémona por un único punto, bajo el signo del origen. Si fuese posible poner en contacto en ese punto al tiempo trascendente con el tiempo inmanente del microcosmos potencial, entonces aquel sería anisótropo en el sentido de éste. Se obtendría así un tiempo propio de la arquémona, inmanente y transversal, con el sentido del tiempo trascendente. Así presentado el problema no parece difícil de resolver. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, pues, ¿cómo exteriorizar fuera del microcosmos potencial al tiempo inmanente, que es interior a éste, propio de la esfera de conciencia, para ponerlo en contacto con el tiempo trascendente sobre el cerco infinito, en el punto de proyección del viria despierto? Respuesta: empleando las armas del viria, el poder resignador de las runas y la magia simpática de la sangre. Es casi imposible brindar una explicación detallada de esta respuesta, y no vamos a intentarlo siquiera, por lo que nuestras afirmaciones quedarán, esta vez, sin demostración. Ello se debe principalmente a que entramos aquí en el campo del conocimiento iniciático, al cual, no obstante, puede acceder todo viria despierto por la vía gnóstica. Sin entrar en detalles, pues, he aquí lo que indica la respuesta anterior. Ante todo, el viria debe predisponer el arquémona con vistas a la oposición estratégica, operación que se realiza en dos actos. El primero consiste en definir un punto exterior a la arquémona, es decir, un punto en el Valplas. Tal punto ha de quedar enfrentado al cerco infinito. Cuando el viria ocupe la plaza y contra él se efectuará la oposición estratégica al tiempo trascendente. Es necesario entonces asegurarse previamente de que dicho punto ha de permanecer siempre el mismo y de que por él pasará la isotropía del tiempo trascendente
y continuará en el punto cerco de proyección del viria. Vale decir, es necesario obligar al demiurgo de antemano a sostener la oposición estratégica. ¿Es posible cumplir tal condición? Respuesta: sí, aplicando el principio de la física hiperbórea que afirma que toda porción ponderable de materia es la expresión de uno o más átomos arquetípicos, o quantum arquetípicos, en cada uno de los cuales existe un punto indiscernible, y en cada punto indiscernible, que es el mismo punto en todos los átomos del universo, existe un punto de tiempo trascendente, pues en cada uno de ellos el demiurgo manifiesta su conciencia-tiempo. La aplicación de este principio consiste en definir el punto exterior como un quantum real, empleando para ello algún tipo de materia concreta. Los miembros de la orden Einherjar recomendaban utilizar a la piedra como aquella substancia más adecuada para practicar la oposición estratégica. Hay un gran desconocimiento sobre las propiedades ocultas de las piedras, las cuales no son simples sólidos sino fluidos, o sea, sustancias fluyentes, cuyo desplazamiento ocurre en un lapso enorme de tiempo, que el hombre, por disponer de un tiempo vital mínimo, no es capaz de apreciar. Su lenta fluencia, del orden de los millones de años, constituye una calidad inestimable, pues la creación de un tiempo propio exige también un patrón de referencia temporal. Un reloj de comparación cuyo periodo sea lo más dilatado posible. Por estos motivos, los berserkiren de la Einherjar utilizaban piedras del periodo arcaico, metamórficas o ígneas, las que debían ser cortadas para su uso, en pequeños trozos no mayores que un puño. El corte de los lapis o positionis, tal el nombre que recibían, debía hacerse según un antiquísimo ritual cromañón, pues por motivos que sería largo exponer aquí, las fracciones debían proceder de grandes rocas de miles de toneladas, tal vez de montañas. El uso de antiguos cristales preciosos, como el diamante o la esmeralda, también es posible, pero ello requiere el conocimiento de una técnica especial. Para cumplir con el primer acto de predisponer adecuadamente la arquémona, el viria despierto ha de transportar siempre consigo su lápiz o positionis, hasta el momento en que el kairos le impulse a ocupar la plaza. Entonces debe depositar el lápiz en el balplas, como punto exterior de referencia temporal y de oposición, y producir el cerco infinito. Sin embargo, con esto no se ha completado aún el primer acto, pues, por ejemplo, el punto exterior, el lápiz o positionis, podría ser desplazado de su sitio por una maniobra del demiurgo, o inclusive ser desintegrado. Es preciso, pues, estabilizar el lápiz, otorgarle permanencia segura en el balplas, y para eso están las armas del viria, las runas de Botán. En la figura 33 se ha señalado simbólicamente, con la inscripción Signum Saxo, a la runa que resigna y soporta el lápiz o positionis en el balplas. Dicha runa ha de ser plasmada antes de ocupar la plaza, o en ese mismo momento, y sobre ella se ha de depositar el lápiz o positionis. De este modo se cumple el primer acto. El segundo acto lo realiza el viria cuando proyecta el signo del cerco, con su propia sangre, mediante una herida que se practica con su espada para tal fin. Resigna el cerco con una runa, justo frente al signum saxo. En la figura 33, con una runa sig intercalada en el perímetro del valle obseso, se ha representado simbólicamente tal disposición. Se completa así el segundo acto que predispone a la arquémona para la oposición estratégica. Solo resta agregar que la runa de sangre, como toda runa, debe ser expresada fonéticamente a la par que plasmada significativamente. Vale decir, el sentido resignador que la runa pone en el ente ha de ser expresado mediante la palabra justa, una palabra que naturalmente pertenece a la lengua de los pájaros. Ya explicamos de qué manera la técnica arquemónica permite al viria despierto aislarse espacialmente del macrocosmos. La oposición estratégica, lograda merced a la predisposición que hemos descrito, le permite también aislarse temporalmente, subsistiendo en un tiempo propio, inmanente a la arquémona.
y estamos ya en condiciones de mostrar en forma completa tal operación de oposición estratégica, comenzando por el principio. El Viria, en efecto, ha plasmado una runa de sangre sobre el perímetro del cerco real, y sobre él proyecta luego el signo del cerco. Viene ahora la proyección espiritual del signo del origen sobre el signo del cerco, en un punto de proyección sobre el cual concentra su atención. Pues bien, tal punto de proyección coincide con la runa de sangre, o con otros términos, el signo del origen es proyectado sobre la runa de sangre del signo del cerco. En consecuencia, cuando la manifestación del polo infinito sobre el signo del origen produce un cerco infinito, en una región del punto de proyección se constituye la fenestra infernalis. Mas, ¿qué es una fenestra infernalis? Respuesta: la región del cerco infinito de mayor aproximación al Valplas. En ella tiene lugar el contacto entre el tiempo trascendente del macrocosmos y el tiempo inmanente del arquémona. La fenestra infernalis es así un verdadero umbral del tiempo, un límite que el tiempo trascendente no atraviesa, debido a su anisotropía esencial. El tiempo trascendente fluye constantemente por el punto indiscernible del lápiz oppositionis, sin atravesar jamás la fenestra infernalis. Es decir, el tiempo trascendente, que es el permanente fluir de la conciencia del demiurgo, no puede contener el arquémona temporalmente autónomo, o bien el demiurgo no puede determinar al arquémona en ningún grado de su intención. Y este efecto sorprendente se produce por causa de la runa de sangre, por la propiedad simpática de la sangre humana que permite al sujeto anímico evolutivo, al alma, manifestarse también en la sangre de la runa y exponer su temporalidad inmanente esencial. Esa presencia anímica en la runa de sangre es la que inevitablemente provoca la anisotropía del tiempo trascendente y aísla temporalmente al Viria despierto, permitiéndole subsistir en su propio tiempo inmanente. Y llegamos así al núcleo de un gran misterio, sobre el cual advertimos que no se podían brindar mayores detalles. Lo único que podemos hacer ahora es proponer una pregunta, cuya respuesta contiene sin dudas la clave del misterio, pero a tal respuesta solo hemos de aludir de manera simbólica. La pregunta es: ¿de qué substancia consiste un cerco infinito? Respuesta: un cerco infinito se puede producir con cualquiera de las 5 esencias simbólicas: aire, agua, piedra, fuego y sangre. Sin embargo, solo el cerco infinito de quinta esencia, de sangre astral, de éter luminífero, permite la oposición estratégica, la creación de un tiempo propio. Los otros 4 elementos son aptos para la técnica arquemónica, pero no para la oposición estratégica, pues ninguno de ellos permite la manifestación simpática del sujeto anímico en el cerco infinito. La runa de sangre, en cambio, produce bajo el punto de proyección del Viria despierto un cerco de sangre en el cual fluye el tiempo inmanente del sujeto anímico, el cual bloquea el tiempo trascendente del Valplas. ¿Y el misterio? Helo aquí. Cuando el polo infinito del espíritu, el yo infinito, se refleja en el signo del origen sobre la runa de la sangre, ocurre un fenómeno semejante al del encadenamiento espiritual. Ello se debe a que en la runa de sangre están presentes el sujeto anímico y el signo del origen, es decir, una situación semejante a la representada en la figura 29. En consecuencia, en el seno de la sangre, en el punto de proyección, que es todo el cerco, en la complexión del cerco se produce un yo perdido. Y lo que no acontece con cercos de las otras 4 esencias, sucede aquí. El cerco infinito de sangre es un muro viviente, animado de cierta inteligencia. El arquémon entonces se convierte en un espacio estratégico protegido por una esfera infinita de tiempo inmanente, cuya forma exterior, extremadamente plástica, responde a la voluntad del Viria despierto. De aquí que quienes han podido observar a un Viria despierto o a un Siddha Berserkir operar un arquémona con cerco de sangre, aun cuando erróneamente tomaron a éste por una máquina o un ovni, ha sentido la inequívoca sensación de que el mismo se hallaba animado, de que el objeto volador estaba vivo
y demostraba poseer cierta inteligencia. T. El último paso del Virya despierto. En este inciso, hemos comenzado por describir la estructura psíquica del Virya, expuesta en la figura 32, y luego, tras extenso desarrollo, estudiamos la vía de la oposición estratégica, un método esotérico empleado en la orden Einherjar para procurar la liberación del espíritu cautivo. De acuerdo con lo visto hasta el último artículo, el Virya por tal vía consigue aislarse del espacio y del tiempo del macrocosmos, disponiendo así de una situación favorable para intentar el desencadenamiento definitivo del espíritu. Nos faltaría, pues, observar ese último paso del Virya despierto. Sin embargo, no parece conveniente concluir la vía de la oposición estratégica con un estudio semejante, que corresponde en verdad a la culminación de toda vía de liberación, sea esta o cualquier otra. Trataremos, pues, el tema por separado. Suponiendo que por una vía de liberación determinada, el Virya despierto ha llegado a situar su yo despierto permanentemente en el Selbste, desde donde intentará reorientar al espíritu y transmutarse en Siddha Berserkir. En el próximo inciso estudiaremos tal posibilidad. Solo nos resta agregar que las hazañas metafísicas del Virya despierto están al alcance de todo aquel que siente en la sangre la voz del Espíritu Eterno. El Virya perdido, en efecto, puede despertar a poco que se lo proponga. Solo se requiere decisión y valor. La clave fundamental del sendero de liberación radica en la esfera R1 de la figura 32, a la que hay que crear y fortalecer. Por eso, en la segunda parte, expondremos un método eficaz para que el Virya perdido se libere de las ataduras dramáticas de la vida y abunde en voluntad graciosa, para que elimine definitivamente el temor y posea siempre el valor infinito del Virya despierto. Transmutación del Virya despierto en Siddha Berserker. Aquí vamos a describir analógicamente el acto por el cual el Virya despierto consigue liberar al espíritu cautivo. Tratándose de un tema de tanta profundidad e importancia, no parece prudente abusar demasiado de las palabras, siendo lo más sensato el empleo intensivo del material simbólico. Con tal criterio, hemos de basar la descripción en 4 figuras correlativas, suficientemente expresivas por sí mismas, como para no exigir una explicación demasiado detallada. Como venimos haciendo a partir de la figura 28, combinamos aquí el modelo de la esfera para el espíritu cautivo, con la sistemática de círculos excéntricos para la estructura psíquica del Virya. En la parte superior de la figura 34, observamos al espíritu esfera revertido, cuyas miradas se reflejan en el símbolo del origen AB y producen el yo despierto, fuera de la esfera de conciencia 2, en un centro focal llamado Selbste. El Virya despierto posee el yo despierto permanentemente en el Selbste. El acto liberador consiste en que el yo despierto contemple desde el Selbste el símbolo del origen para percibir sobre él la imagen del espíritu. Esa imagen sublime e inefable procede del Bril, el polo increado de la esfera R, desde donde todo es posible. Pero el espíritu esfera está revertido, absolutamente desorientado, y la imagen que el yo despierto recoge sobre el símbolo del origen es sólo un aspecto infinitesimal del vultus spiritus, del rostro espiritual. Por eso el yo despierto, que es en verdad la manifestación local de ese mismo aspecto infinitesimal, que observa como en un espejo, debe sobreponerse con valor al terror de contemplar su propio despedazamiento espiritual. De allí que la resolución del yo despierto solo está puesta en un propósito: localizar en la infinitud del espíritu aquel punto pasante, por donde él contemplaba la esfera de ella, aquel punto por el que se consumó en el origen la traición de los siddhas traidores. Ese punto pasante, ese ojo de fuego, es el que debe ser hallado para retornar al espíritu esfera a la normalidad. Y el yo despierto cuenta con un dato clave para buscarlo y encontrarlo. Ese es el único punto de su espíritu por el que asoma el tergum hostis, la hostilidad esencial hacia el macrocosmos. Es un punto de puro fuego,
el ojo de un volcán infinito, cuya erupción ha de ser más potente que la explosión de 1000 soles, una boca cuyo vómito ígneo puede abrazar mundos y espacios. Tal es el ojo de fuego que busca contemplar el yo despierto, reflejado en el símbolo del origen. Mas, ¿qué ocurre cuando el yo despierto localiza el ojo de fuego? Respuesta. Su solo reflejo en la concavidad del símbolo del origen basta para que el espíritu esfera se aproxime completamente a la esfera Ere, allanando las distancias infinitas que separaban al espíritu de su yo infinito. Es entonces cuando el espíritu está a las puertas del Bril, cuando el Bril está a punto de ser conquistado. Tal caso se ha representado en la figura 35. Cuando el virio despierto llega a experimentar la situación de la figura 35, se puede afirmar que la liberación del espíritu es un hecho inmediato. En ese momento el viria siente que sobre sí flota un cosmos de posibilidades. El poder del Bril solo depende de su voluntad, y su potencia es infinita, y es allí cuando debe decidir. El espíritu esfera, en efecto, puede ser ya desencadenado, revertido, vuelto a la normalidad. Pero tal reversión puede realizarse de dos maneras, y por eso el viria despierto debe decidir. Un modo consiste en invertir el proceso original de la traición. Esto lo consigue el yo despierto introduciéndose voluntariamente por el ojo de fuego y tornándose yo absoluto en el interior de la esfera normal, volviendo a la forma de la figura 2. En tal caso, el espíritu esfera, ahora normal, puede abandonar el universo infernal del demiurgo y regresar al mundo del incognoscible. Pero existe también otra posibilidad, que la reversión del espíritu se realice sobre el microcosmos del viria despierto, transmutando su substancia en braja y convirtiendo al viria en sida inmortal. En la figura 36 puede verse como el terjum hostis comienza a expandirse por las esferas del viria despierto, transformando su sangre en fuego. Es entonces cuando el viria despierto se ve envuelto en el furor berserker, que no puede resistir ningún enemigo, cuando se convierte en un guerrero de Botán o en un iniciado de la Orden Negra SS. Si el viria despierto decide transmutarse en Sida Berserkir, es porque desea permanecer en Agartha, ocupando un puesto en las filas de Cristo Lucifer para luchar contra los Sidas traidores de Chan Chambalá y la sinarquía judía de la tierra. En la figura 37, por último, se ha representado a uno de estos seres dotados de un valor infinito y, por sobre todo, de un honor, que es su lealtad. La iniciación hiperbórea que concede la Orden de Caballeros Tirodal. En la Carta a los Elegidos se expuso sintéticamente la misión de la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina: localizar a los elegidos y, si éstos lo admiten, prepararlos iniciáticamente para afrontar con honor el fin de la historia. Ahora que se ha completado la lectura de la primera parte de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, es claro que los elegidos a quienes se dedica este libro son virias perdidos, predispuestos a despertar, es decir, a transformarse en virias despiertos, o aún en sidas berserkiren. A ellos, los caballeros Tirodal aseguran que existe un camino abierto hacia la iniciación hiperbórea, para quienes demuestren comprender y aceptar los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. En la Orden de Caballeros Tirodal se practican 3 grados de iniciación, todos basados en la vía de la oposición estratégica. Sin embargo, gracias al alto nivel alcanzado en el conocimiento de la sabiduría hiperbórea, la técnica arquemónica se aplica directamente para aislar al yo perdido del sujeto consciente. Esta cualidad puede comprenderse analógicamente observando la figura 32. La técnica de los caballeros Tirodal consiste en resignar al sujeto consciente con una runa sagrada que tiene la propiedad de aislar al yo perdido. Tal operación equivale a establecer un cerco estratégico sobre el símbolo del origen AB.
El yo perdido queda entonces aislado del sujeto consciente y estratégicamente reorientado hacia el Selbste. A partir de allí, desde el centro de la runa sagrada, podrá luego, en la segunda iniciación, situarse en el Selbste y convertirse en Virya despierto. Pero la más importante consecuencia de la iniciación hiperbórea es sin dudas la inmortalidad del yo. Luego de su aislación rúnica, en efecto, el yo no puede ser ya afectado de ningún modo, ni en la desintegración del microcosmos o la disolución del cuerpo astral podrían alterarlo en forma alguna. Por el contrario, la aislación del yo, el conocimiento de su inmortalidad, elimina para siempre la angustia de la muerte y transforma al iniciado hiperbóreo en un guerrero temerario, un guerrero que, según se dijo, aguarda el fin de la historia para emplear su terrible poder. Resumiendo, en la primera iniciación, cuando el yo perdido ha sido cercado, se obtiene el grado de caballero tirodal. En la segunda iniciación, cuando se atraviesa el puente que conduce del yo perdido al Selbste, se obtiene el grado de pontífice tirodal. Y en la tercera iniciación, cuando desde el Selbste el yo despierto está en condiciones de revertir al espíritu hiperbóreo, es decir, cuando se conquista el Bril, se obtiene el grado de Siddha Berserkir. Nada más conviene agregar sobre este misterio. El elegido que haya llegado hasta aquí dispone ya de elementos suficientes para decidir si continúa adelante, caso en el que deberá orientar sus pasos hacia el espíritu eterno y no retroceder jamás, o permanecer en su extravío, caso en el que se seguirá cómodamente siendo esclavo de Jehová Satanás, y hasta es posible que sea premiado por los siddhas traidores, por rechazar la tentación de Lucifer. Sea cual fuere la decisión a tomar, que sea pronto, pues muy próximo está el fin de la historia. Nimrod de Rosario, agosto de 1985.